Sean todos bienvenidos a una nueva previa de Cira Sports, esta vez con el Gran Premio de Las Vegas. Y todo está en juego, ¿o no, Rodri? Hola Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, todo está en juego en el ciudad del pecado Sí. y de las luces. También la cuna de los casinos, podríamos decir. Claro, sí, cuando uno dice casinos, dice automáticamente Las Vegas. Así que son dos cosas absolutamente correlativas. Claro. Sí, tenemos todo en juego con el campeonato. Menos el de constructores, el primer puesto, lo demás está todo en juego. Claro, pero lo interesante es ya lo de pilotos. Es lo que nos tiene, es lo que nos tiene ahí al borde de la silla. Sí, obvio. Bueno, estamos otra vez en Las Vegas por tercer año consecutivo. Vamos a hacer una aclaración. Ya se había corrido en Las Vegas en el pasado. En dos ocasiones, en el 81 y en el 82, en un circuito improvisado en el estacionamiento del Casino y Hotel Caesar Palace. Por ejemplo, el actual circuito pasa por la puerta de este hotel que mencionamos. Allí se había hecho un circuito mucho más corto del que estamos acostumbrados. De hecho, el actual que van a correr este fin de semana tiene 6,2 kilómetros. El de aquella época tenía poco más de 3 kilómetros y medio. O sea, estamos hablando un 55-60% de la extensión de la actual. Con la condición de que no era Gran Premio de Las Vegas, sino Gran Premio Caesar Palace. O sea, el nombre del lugar exactamente. Claro. Y los antecedentes era, bueno, aquella carrera de 1981 donde Reutemann pierde el campeonato por un punto a favor de Nelson Piquet. Y después en el 82 que la ganó Michele Alboreto partiendo del tercer cajón con un Tyrrell Ford, primera victoria del piloto italiano. Y ya de ahí nos tenemos que remontar a 2023 con la victoria de Max y el año pasado con la de George Russell. Sí. El único que pudo concretar pole fue, ya en los registros más actuales, es Russell. Claro, sí. Sí, bueno, si se quiere, desde que se corre en Las Vegas e incluyo la de Caesar Palace, Russell es el único que convirtió una pole en victoria. Claro. Y hablando de los Porque de hecho, registros. en el 81 la pole había sido de Reutemann. Claro. Y hablando de Y los en el 82 de registros. Prost. Uy, tengo un mosquito. Y hablando de los registros más actuales, de los últimos 2 años, ¿no? Me refiero. Ningún piloto repitió podio. No, todos diferentes, todos. La edición de 2023 fue Max en el primer cajón, segundo Leclerc arrebatándole de una manera magnífica la segunda posición a Checo Pérez en la última frenada del circuito. Tercero quedó el mexicano y el año pasado fue doblete de Mercedes con Russell primero, Lewis Hamilton segundo y Carlos Sainz en el último escalón del podio. Sí. Seguramente tengamos un nuevo integrante este fin de semana y alguien tendrá que repetir. Claro, sí. Ya por probabilidades. Sería curioso que no repita nadie, lo cual la verdad que sería demasiado improbable, pero bueno. Los números están ahí. Ahora, como decimos, es lo mismo que con el campeonato de Max, ¿no? Los números todavía dan, pero es poco probable. Es el caballo menos. Max es el caballo que más paga porque, bueno, no es el favorito. O sea, esto con todo lo que refiere al piloto, ¿no? Pero está más complicado y más comprometido con respecto a Piastri, que está a una distancia mucho más accesible. Sí, a ver. Yo pienso que, independientemente de lo que pase, porque esto es una previa y permitime especular, estoy seguro que de este fin de semana nos iremos con un panorama de una pelea que va a pasar a ser un duelo, en vez de un triangular entre quién se queda con el campeonato. Claro, porque acá se puede ya descartar a Max Verstappen de la ecuación
si se dan los resultados. Sí, a ver, Max necesita tener fines de semana sobresalientes. Y cuando es sobresaliente Es ganar absolutamente todo. es ganar como peor resultado. Claro. No existe nada La más allá de ganar. presión. Claro, o sea, tiene que ser perfecto, no lo siguiente. Y tampoco a ver, le alcanza. Y tampoco le alcanza. Todavía hay variables todavía. Yo creo que ganando y saliendo un segundo lugar, no hice las cuentas todavía, pero estoy seguro que le podría dar. Claro. Pero él no está acá él está para sumar la mayor cantidad de puntos posibles y esperar. Lo que sí es cierto que depende de que a Norris le vaya demasiado mal. Sí, depende. Mejor dicho, que no puntúe. Sí. Si no puntúa, primero se prende todo con Piastri. Y Verstappen, bueno, se coloca en una posición mucho más accesible, pero sigue estando medianamente comprometido. Lo que sucede es que cuando habíamos hecho el análisis de la carrera de Interlagos, Norris y Piastri están separados por 24 puntos. Quedan 83 en juego, está bien. Supongamos que Norris gana las 3 carreras más el sprint de Qatar. Y Norris sale segundo en todas las sesiones. Estaría ganando el mundial Norris por 2 puntos. Y estamos hablando que esto podría suceder con el segundo tipo en la clasificación. Bueno, el tema con Max está mucho peor. O sea, Norris está bien. Depende de lo que pase con Piastri también, ¿viste? Porque Piastri está para recordar puntos y está mucho más cerca. Pero a lo que voy es que por eso mismo digo, Max depende de a que a Lando le vaya mal. Sí, totalmente. Vaya mal. Sí. Y hablando de cosas curiosas, qué curioso sería o cómo pesaría aquella orden de equipo en Italia. En el caso de que se dé que Piastri gane todo y Norris termine segundo en todo. A ver. Nos vamos a acordar de esa orden de equipo. ¿Cómo pesaría? Pero también hay una cosa así, realista. Y si Norris no hubiese roto el motor, hoy tendría 18 puntos más. Claro. Pero bueno, siempre está bueno hacer como este ejercicio de qué tan poco habría que cambiar para que el resultado sea distinto. Y la verdad que es una orden de equipo. Cuando llega fin de año y empezás a ver cuánto quedaste distanciado del primero y decís, che, ¿dónde perdí el mundial? Y bueno, tenés carreras, tenés Australia, el despiste en la lluvia, tenés Azerbaiyán. Sí, las carreras las podés encontrar, pero yo digo... tenés la sprint de Interlagos, hablo de Piastri. Claro. Pero, a ver, yo entiendo, sí, se pueden encontrar mil variables distintas de cosas que podrían haber sido distintas y que desembocan en el resultado distinto. Yo lo que hablo es cuál es el resultado más chiquito para cambiar, o sea, lo menos que hay que tocar como para que ese resultado cambie. La verdad que esa orden de equipo en ese momento particular sería lo suficiente como para cambiar todo. Pero bueno. Sí, a ver, está bien, pero es buscarle demasiado el pelo al huevo porque encontrás de Piastri flaquezas mayores. Claro. Pero bueno, es más un ejercicio de decir, a ver, ¿qué es lo...? Esto es como, qué sé yo, tenés que completar X actividad con la menor cantidad de movimientos. Bueno, más o menos va por ese lado el ejercicio. Pero sí, siempre se pueden encontrar mil y un cosas que de haber sido distintas cambian absolutamente todo. Sí, a ver. Yo creo que el error que hizo Piastri fue abajo del auto, el peor error que pudo haber hecho. Sí. Para un piloto con un equipo, que fue no festejar el título de constructores en el podio en aquella carrera de Singapur.
y está reclamando porque el equipo no permitió que él estuviese por delante de Norris en una maniobra porfiada que hizo Lando al principio de la carrera que lo puso segundo. Sí. Perdón, tercero en ese momento porque Max estaba adelante. Es verdad, Max había salido adelante. Y Piastri había quedado cuarto. Bueno, específicamente del circuito, ¿qué nos vamos a encontrar en el urbano de... Y tiene muy pocas zonas técnicas, zonas de gran velocidad donde los autos veamos con alerones pequeños. El circuito va a estar, bueno, la particularidad del desierto. Las Vegas está en un desierto, para el que no lo sepa. Sí, un De desierto día donde es llueve, de hecho. de noche es fresco, así que tendremos una de las carreras más frías de la temporada. Como antesala de la más caliente de todas. Claro, sí, después Qatar con la más calurosa del año. Dicotomía de la Fórmula 1 y del calendario, como está confeccionado. Sí, es curioso. Lo que va en la pista, sí, veremos velocidades de hasta 350 kilómetros, puede ser más también. La media está en 350, comparable con Monza, una recta de 1900 metros, en un circuito conformado con 17 curvas y en sentido antihorario con 11 de izquierda, 6 de derecha y 6201 metros de extensión para completar 50 giros el día domingo. El día domingo en una actividad que recorre 4 días. El día domingo para nosotros porque para el resto los sí, que estén en la carrera va a ser el sábado. Claro. Te lo hablo desde A nuestra propósito, perspectiva. para no irnos por las ramas, ¿podrías decir los horarios y explicar un poquito? Claro, porque la actividad para nosotros arranca ya el jueves a las 21:30 de la noche. Seguida, eso en la práctica 1, ¿no? En la práctica 2 es el viernes de madrugada a la 1 de la mañana. Muchas horas después, concretamente 20 horas y media más tarde, la práctica número 3 a las 21:30. Luego la quali el sábado ya a la 1 de la mañana y la carrera a la 1 de la mañana, pero ya del domingo. Así es. La particularidad de esta carrera es que se corre el sábado porque si es el domingo por la noche, hablo de hora de Las Vegas, en Estados Unidos, no sería un horario apetecible para la categoría porque no juntaría la cantidad de aficionados para verla. Estoy hablando más proveniente del otro lado del Atlántico, me refiero hacia Europa. Claro. Porque para ellos si se haría la carrera durante la noche del domingo de Las Vegas, en Europa a los espectadores los tomaría en las primeras horas de la madrugada del lunes, lo cual día laborable de madrugada no encontrarían los picos de rating que planean tener. Claro. Por eso mismo se corre el sábado y la actividad se adelanta un día, arrancando jueves, viernes y la jornada sabatina. Exactamente. Pero bueno, ¿te parece si ya vamos con lo que vendría siendo los campeonatos, cómo se encuentran? Sí, ya que tanto estábamos ondeando de la definición, aquí los tengo. Bueno, Norris está puntero con 390 unidades, secundado por Oscar Piastri segundo a 366, 24 puntos de diferencia. El tercero es Max Verstappen a 341 y la brecha es de 49 puntos con el puntero Norris. Cuarto es Russell con 276, el quinto Charles Leclerc con 214, el sexto Lewis Hamilton con 148, séptimo Kimi Antonelli 122, octavo Alex Albon 73, el noveno es Nico Hülkenberg con 43, Hatcher comparte la misma cantidad de puntos que el piloto alemán con 43, Berman es decimoprimero con 40, Alonso también tiene 40 en el duodécimo puesto, decimotercero Sainz con 38, Liam Lawson es decimocuarto con 36,
Decimoquinto Lance Stroll con 32. Decimosexto Ocon con 30. Decimoséptimo Yuki Tsunoda. Decimoctavo Pierre Gasly con 22. Decimonoveno Gabriel Bortoleto. Vigésimo Cola Pinto. Y vigésimo primero Jack Doohan. Estos dos sin unidad. Exactamente, y ya la de constructores, que ya tiene la cima asegurada McLaren con sus 756 unidades de momento, que pueden ampliarla mucho más, que si no pasa nada raro deberían llegar a superar la cifra de las 800. Seguida por Mercedes, que está segunda con 398 unidades. Tercera Red Bull con 366. Cuarta Ferrari con 362. Quinta como mejor del resto, número Capicúa, Williams con 111 unidades. Sexto Racing Bull con 82. Séptimo Aston Martin con 72. Haas en la octava posición con 70. Sauber novena con 62. Y bueno, Alpine con sus gloriosos y sus estrenados ya en 22 puntos, recordando de que venimos de Interlagos donde Piastri, donde Gasly sumó tanto en la carrera sprint como en la carrera del domingo. 2 unidades, un punto por cada uno. Sí, así es. A ver, de todas formas, yo pienso que los puntos que consiguió Alpine con Gasly en la última carrera es para que estén con la frente en alto. Sí, bueno, el mismo equipo, ni el equipo, ni el piloto saben qué tocaron que hicieron que el auto de repente andase. Sí, pero fue con el de Gasly. Sí, pero fue exactamente, o sea, fue como una simbiosis del fin de semana entre el auto y piloto que de repente dijeron, es verdad, así se corría. Y bueno, a ver, más allá de que consideramos, ¿no?, que Gasly, yo por lo menos considero, estoy dando por sentado tu opinión, yo considero que Gasly es un gran piloto. Y para Franco, bueno, sí, es un rival difícil, porque bueno, ¿por qué digo rival? Porque más allá de que sean compañeros de equipo, es tu vara de medir. Y hablando de vara de medir, también es una buena vara de medir. Sí, con simbiosis, bueno, sí, es válido. Quizás simbiosis sería cuando el coche no anda, pero el piloto lo pone en esos puestos. Aquí lo que pasó es que ni siquiera Gasly sabía por qué el auto había caído tan bien. Sí, de repente, es que de hecho él mismo lo dijo en la rueda de prensa post, ¿cómo se dice? No, ni siquiera en la rueda de prensa, lo dijo ahí en la radio. No sé, pero siento el auto vivo. Sí, lo dejo en los dos lados, sí, por eso. Estaba asombrado, pobrecito. ¿Hace cuánto que no tenía el auto así? Sí, tenía buenos recuerdos de 2024. Claro, bueno, Brasil es una carrera que ya lo hemos tocado en el análisis post carrera de Brasil, que es un lugar donde Gasly la verdad que ha sacado muy, muy buenos resultados. Sí, tenés ese, tenés el otro podio en 2019 que le gana por el tren delantero que cruza primero la línea de sentencia, el tercer puesto sobre Lewis Hamilton. Que ese había sido el primer podio de Gasly con un Toro Rosso, por ejemplo. Pero bueno, lo interesante es qué va a pasar con Franco este fin de semana. Franco el año pasado corrió la carrera tratando de ingresar a la Q3, tuvo un accidente fortísimo en la curva 15, ya cerrando el último sector, que le había llevado una conmoción cerebral con una desaceleración de 50G y había recibido la alta médica, pero había clasificado 14º y tuvo que empezar del pit lane había que reparar, había dejado el auto muy dañado, lo cual tuvo que infringir el parque cerrado por una cuestión lógica, y durante la carrera supo remontar y llegar en la posición en la que él había clasificado en la Q2, 14º. Veremos las expectativas ahora arriba de un Alpine. Por ejemplo, Gasly en 2023 había clasificado cuarto y el año pasado mejoró ese registro siendo tercero, pero la vez pasada sufrió una rotura de motor
en las primeras 15 vueltas de carrera, cuando peleaba por un top 5, un top 6. Era un firme candidato a sumar. Por el lado de Ocon no, había clasificado 11º y terminó 17º a una vuelta de diferencia sobre el ganador George Russell. Así que veremos. Sí, sí. Ya que venimos de un fin de semana con un clima que la verdad que alentó todo un poquito. ¿Qué se espera cuál es el pronóstico de Miami? De Las Vegas. Y de momento hay lluvia. De momento hay lluvia, sí. De momento hay lluvia. El Media Day para los pilotos estaba siendo lluvioso. Que el Media Day es los jueves, pero bueno, como la actividad se adelanta, Es el va un miércoles. miércoles. Exacto. Todavía es miércoles en Las Vegas. Exacto. Lo que sí, el pronóstico anunciaba que tanto jueves como viernes había probabilidades de lluvia. El sábado no, perdón, el sábado la cuestión es, te corre sábado y va a decir domingo, cierto que es sábado, para la carrera. Claro, hay que ayornarse, pero es una vez al año. Es solo una vez. El sábado, estas probabilidades de precipitación se disipan, lo que sí va a estar nublado durante la noche. 8 de la noche horario Las Vegas se larga la carrera. Pero veremos. Y lo que tiene que ver con la temperatura va a estar constante. Por sesión, entre la práctica 1 del viernes y la práctica 3 del sábado, que es a las 4:30 horario de Las Vegas, va a estar rondando los 12 grados y ya la práctica 2, la quali y la carrera, que son 3 días distintos, pero si corren en el mismo horario, van a andar las temperaturas por los 10 grados. Sí. Por eso ahora entenderán por qué cuando dijimos carrera fría. Carrera bien fría. De hecho, Para mí no, porque la realidad es que yo no soy una vara de medir, soy todo lo contrario. Soy una bendita estufa humana que está en manga corta y pantalón corto en pleno invierno. Pero bueno, los pilotos van a estar subidos a máquinas que desprenden mucho calor, así que no lo van a sentir del todo. Sí. Los que lo van a sentir son los neumáticos, que es distinto, pero bueno. Y pero los neumáticos, el compuesto para este fin de semana es C3, C4 y C5, una gama bastante blanda. La que es habitual para Las Vegas, que las dos carreras anteriores también se corrió con esta disposición. Lo que sí es cierto que si estamos hablando de una carrera fría no vas a tener un neumático C1, no lo calentamos. No, sí, no. Estamos hablando que es difícil calentar un neumático duro C3, por ejemplo. Claro. No, sí. Va a ser todo un desafío de ese lado. Pero bueno. No hay mucho más que comentar, ¿no? Yo creo que hemos tocado absolutamente todo. Sí, a ver. Todo y la particularidad de que no se olviden hacer a la madrugada del domingo. Exactamente. Es la única vez en el año. No sé. China también eran 4 días distintos, ¿no? No, nosotros no nos cambia nada. Por más que ellos corran un sábado, todas las carreras del calendario para Argentina es el domingo. Exactamente. Por suerte. Después hay fin de semana un poco más pesados para nosotros en el sentido de cubrirlos, como lo fue China, que la verdad que fue una bendita patada en la descendencia, por así decirlo. Pero bueno, no sé si ya no queda mucho más que agregar, ¿no? Ya nos vamos despidiendo, ya deseosos de que... Te iba a decir de que pase un día, pero ya soy. Claro, sí. No, yo con incertidumbres de cómo va a caer Alpine en este circuito nada más. ¿Cuál va a ser el piso después de ir a crecer durante el fin de semana? Ojalá que la carrera se preste a ser caótica y que Franco sobreviva, porque la realidad es que ya a esta altura la única forma de que no termine con 0 unidades va a ser una carrera absolutamente accidentada, te diría hasta relargada, y que bueno,
toda la fortuna esté de su lado como para poder sumar al menos un puntito como para no irse sin nada. Que bueno, tampoco se va sin nada porque realmente se va con un contrato para el año que viene, pero... No, no, es demasiado, pero a ver, uno para la historia ve y renovó, pero no sumó. Sumaron todos, menos un piloto que hizo 18 carreras y otro que solo hizo 6 y tampoco sumó. O sea, para la historia. Pero bueno, el que vivió la temporada sabe lo que pasó. La maldición del segundo auto de Alpine. Sí. Sí. Se va a catalogar así. Pero bueno, y con respecto a la carrera, bueno, veremos. 50% de probabilidad de safety car con estos dos precedentes de las últimas 2 temporadas. Pero de los circuitos urbanos, que este es el último del año, después ya iremos a 2 autódromos para cerrarlo, como es Qatar y Abu Dhabi. Para mí, de los callejeros es el menos desafiante a la hora de manejar. Por eso digo. Sí. Mónaco tenemos todas las paredes, Singapur la humedad y también, bueno, callejero tenés las paredes siempre. Pero es un circuito más estresante, Singapur. Jeddah, bueno, también. Sí, Jeddah es velocidad absoluta. Además. Es pura velocidad entre las barreras. Y lo que me pasa con Las Vegas es, sí, es velocidad todo, pero muchos segmentos de recta, curvas que no proponen demasiado reto, salvo la zona donde está la esfera, ahí que parte del segundo sector. Después el primero y el tercero son bastante simples. Sí. Por eso. Exactamente. Ya veremos qué nos deparará el fin de semana largo, en todo sentido. Así que nada, acá ya nos vamos despidiendo con Rodri en esta previa. Recuerden comentar, seguirnos y darle a like, que eso siempre nos ayuda un montón y nos motiva. Del mismo modo que en la descripción tienen todas nuestras redes sociales, así mismo como el canal de difusión de WhatsApp y el mail de contacto para mandarnos cualquier duda, consulta más particular o cualquier cosa, ¿no? Qué sé yo. Cualquier utilidad que se le pueda encontrar en un mail. Así que nada, sin mucho más que añadir, esto fue todo de la previa del Gran Premio de Las Vegas.